Hola chicos Somos Cristina. y Nidia. Recordamos siempre poder estampar el material y tenerlo cerca para seguir la lectura mejor y comprender las palabras del vocabolario. Sì, vogliamo riprendere con la lettura della nostra leggenda messicana, ma se avete il materiale pronto è meglio, così riuscite a seguire bene. Recuerden también enviarnos eh, todas las inquietudes o curiosidades que tengan para poder resolverlas en los distintos textos que vamos compartiendo con ustedes. Sì, le vostre curiosità ci interessano perché magari danno anche spunto a noi per fare ulteriori ricerche e arricchire le nostre letture. Justamente, Nivia, ¿sabes qué me quedé pensando del final del otro día, del encuentro anterior? Porque me parece que las cosas se están complicando en esta Sí, historia. nos habíamos quedado en un punto importante, el nudo de nuestra historia, Sí. donde vamos a ver esta relación entre protagonista, habíamos dicho, y antagonista, a dónde nos lleva. Ujú. Por eso ahora empezamos con el desenlace de la historia. Quiere decir que entonces los hechiceros estaban logrando su objetivo, aquello que se habían propuesto. Veámoslo. Quetzalcoatl, seguido por sus fieles servidores, tomó el camino que conduce al mar. Cuando llegó a un sitio que llamaban Cuautitlán, se sentó a descansar debajo del árbol más grande y más grueso. Se le notaba triste. Pidió a uno de sus vasallos un espejo, miró su rostro y dijo: «Soy un anciano. Justo es que me suceda lo que me está sucediendo». Como último gesto de dominio y de sabiduría, tomó piedras del camino y apedreó el árbol. Todas las piedras que tiró Quetzalcóatl se incrustaron en el árbol y ahí quedaron para siempre como símbolo de su fuerza divina. Al son de flautas que para alegrarlo tañían sus servidores, continuó el rey el camino hacia el mar. Cuando llegó a un sitio que llamaban Talnepantla, viendo por última vez y a lo lejos las ruinas de su ciudad antigua y próspera, lloró tristemente hasta necesitar apoyarse con las manos en la roca para no caer. Se sentó sobre una piedra grande y siguió llorando hasta que la hora en que voló el último pájaro. Las manos de Quetzalcóatl quedaron para siempre grabadas en la roca, y sus lágrimas horadaron la piedra como símbolo de su dolor de rey. Cuando llegó a un sitio que llamaban Coapa, los hipócritas hechiceros vinieron a su encuentro, aparentando disuadirlo del viaje que emprendía. Quetzalcóatl, ¿dónde vas? ¿Por qué abandonas a tu pueblo? Le preguntaron, a lo que respondió majestuosamente el rey. Ahora nadie podrá impedirlo, ni vosotros que lo causasteis. Voy a Taplayán, donde me llama el sol. Ve, enhorabuena. Pero déjanos la sabiduría de las artes para fundir la plata, para labrar las piedras preciosas, para tejer plumajes y decorar vasijas. Entonces Quetzalcóatl, quitándose las muchas y preciosas joyas labradas que llevaba, las arrojó en una fuente, como lo hace el día con las estrellas de la noche, y dijo: «Ahí están mi riqueza y mi sabiduría, tomadlas». Más adelante, el viaje fue difícil y hosco. Las sierras del volcán y la Sierra Nevada con sus altos picos blancos cerraban el paso hacia el mar, y los pajes que le acompañaban, todos enanos y corcoveados, fueron muriendo de frío y de cansancio. Quetzalcóatl siguió solo hasta las riberas del horizonte, en donde comienza la línea del mar. Hizo construir una balsa formada de culebras, entró en ella y se asentó como en una canoa, y se fue por el mar navegando hasta que se perdió a los ojos de los hombres. Y así
Como se ignora de dónde vino, no se sabe para dónde se fue. ¿Viste? Tenías razón. Es un final no inesperado, pero digamos que Abierto, porque, abierto. a ver, podemos plantear un montón de hipótesis. Sí. A mí me gusta pensarlo así, si no me pone un poco triste Pero también, bueno, ¿eh? vamos a hacerlo después, todas estas hipótesis. Segunda lectura. Primero la segunda lectura con el vocabulario y después vemos. Ok. Quetzalcóatl, seguido por sus fieles servidores, tomó el camino que conduce al mar. Cuando llegó a un sitio que llamaban Cautitlán, se sentó a descansar debajo del árbol más grande y más grueso. Se le notaba triste. Pidió a uno de sus vasallos un espejo, miró su rostro y dijo: «Soy un anciano, justo es que me suceda lo que me está sucediendo». A ver, aquí Quetzalcóatl Sí, toma una de las decisiones más difíciles de su vida. sí. Decide irse, ¿no? Abandonar a su pueblo, porque no se sentía ya capaz de gobernar, se sentía sucio, sporco, inmundo. Y empieza un viaje. El primer sitio es Cuautitlán, siempre un nombre que proviene del náhuatl y significa lugar de águilas. Se sienta a descansar debajo de un árbol grueso, grande, acompañado por sus fieles servidores, y se mira al espejo como hacía Cristina antes, Sí. para demostrarnos que se estaba mirando a un espejo. ¿Y qué descubrió? Descubrió que era anciano, que el elixir que le habían dado, Engañándolo, ¿no? para Fuente de devolverle juventud. su juventud y quitarles todos sus males, era un engaño. Confirma su desilusión. ¿Sabes, Nivia, que tengo algo lindo para contar? Porque esto viene del año pasado, cuando hicimos también el laboratorio de lectura, y una de las chicas que participó tuvo una grandiosa idea, que fue hacer una comparación con una leyenda sarda, justamente para Interesante. destacar el valor de la ancianidad. Y bueno, me gustaría hacer una breve explicación. Con gusto te escucho porque las leyendas sardas algunas conozco, Sí. porque siendo mamá las leía también a mi hijo Para acompañar a tu para hijo. acompañarlo, y algunas las conozco. A ver de qué Justamente se acá trata. está indicado en la viñeta del vocabulario el sitio donde hemos encontrado estos datos también, ¿no? Se llama La leyenda sarda Perdas de Fogu, del conde Basilio e il rispetto per gli anziani. Esta leyenda cuenta que había una costumbre, una usanza, que era descargar o deshacerse de los ancianos, tirándolos como a un precipicio, a un Dirupo. a un dirupo. Esto se tramandaba de generación en generación. Entonces, bueno, en esta oportunidad, este joven... ¿Sabes qué me recuerda Sí. algo? Deja ver si algo me ayuda. Bueno, nuestra mochila siempre tiene cosas que nos sorprenden a nosotras también. Una leyenda sarda, estamos hablando. Para que vean que cuánta relación tienen muchas veces los textos que uno A elige ver. y las adaptaciones. A ver, Sos contos de Fogile. Este pertenece a la biblioteca, Nivia. Sì, è un libro che hemos tomado aquí de la biblioteca. 90 fiabe e leggende della tradizione popolare di Sardegna. Ah, qué lindo. Y Y aquí, fiabe della Sardegna. porque te has Sí, recordado me con esto que recuerda estoy algo. iniciando a contar Me que recuerda il vecchio è la rupe. e la rupe. Tal vez sea otra versión, ¿no? Un poco más infantil, adaptada para los niños. En cambio, bueno, en esta página, como les decía... Muy bien ilustrada también. Sí, eso si querés, podés ir mostrando también los dibujos, porque, bueno, esta usanza era que debían cargar a los ancianos sobre las espaldas y, bueno, cumplir con este trámite que
por supuesto, era una cosa muy triste. Entonces este padre aprovecha en un momento que descansan camino a este lugar donde iba a suceder este abandono y el papá le dice, mira que te va a suceder lo mismo con tu hijo. Entonces, justamente, bueno, es todo un desafío que presenta el conde Basilio, que lo resuelve el padre de este joven. Cuando va a comentar al conde la respuesta, le dice, esa respuesta no es tuya, esa respuesta la ha dado un anciano sabio. Y de ahí entonces esto de rescatar el valor, el don que significa el llegar anciano, el ser sabio, la sabiduria che dà l'esperienza di vita. Sì, coincide proprio con questa che sto leggendo qua. È carino anche il finale. Mm-hmm. Lo vuoi leggere? Sì, dopo aver salvato questo anziano dice: i più felici però non furono né i vecchi né i giovani, ma i bambini, perché finalmente avrebbero potuto ascoltare dai loro nonni le fiabe più belle del mondo. Anche questo è il valore del racconto, sì, di quello che poi ci lasciano. Quindi tutte quelle tracce que ci lasciano. Queríamos hacer este paréntesis porque nos parecía muy, muy interesante hacer esta comparación. Seguimos con la lectura. Como último gesto de dominio y de sabiduría, tomó piedras del camino y apedreó el árbol. Todas las piedras que tiró Quetzalcóatl se incrustaron en el árbol y ahí quedaron para siempre como símbolo de su fuerza divina. Al son de flautas, para alegrarlo, tañían sus servidores, continuó el rey el camino hacia el mar. Bueno, aquí justamente él ya no sabe cómo demostrar, ¿no?, su poderío porque se siente ya sin fuerzas, cansado, pero hace algunos gestos que justamente lo identifican como rey, que tienen que ver con la sabiduría, lo que decíamos primero. Entonces, apedreó un árbol, pero para dejar su impronta, sus señales, su huella. Io lo confrontaría, ¿no? Lo compararía también con el legado. El legado, ¿no? Esa es la palabra. Eso que nos dejan los antepasados, como pueden ser las fiabas, como pueden ser unas rocas, como puede ser un árbol. O las historias de vida de las personas. Incrustado de fuerza, con su fuerza divina, ¿sí? Después, bueno, obviamente esta escena está acompañada de sonidos, ¿no? Porque las flautas acompañan en este viaje, ¿no? Están los servidores, los vasallos que de alguna manera quieren estar cerca de su soberano. Porque están delante a un rey desilusionado, abatido. Desilusionado. Y así continuar el camino hacia el mar. Cuando llegó a un sitio que llamaban Tlalnepantla, viendo por última vez y a lo lejos las ruinas de su ciudad antigua y próspera, lloró tristemente hasta necesitar apoyarse con las manos en la roca para no caer. Se sentó sobre una piedra grande y siguió llorando hasta la hora en que voló el último pájaro. Las manos de Quetzalcóatl quedaron para siempre grabadas en la roca y sus lágrimas horadaron la piedra como símbolo de su dolor de rey. Aquí estamos en otra etapa del viaje. Sí. Llegan a Tlalnepantla, que siempre proveniente de la lengua náhuatl significa en medio de la tierra. En italiano sería una terra di mezzo, sí, entre dos tierras. Sí, volvemos, ¿no?, a esta imagen del legado, de las huellas, con las manos, ¿no? Primero las lágrimas que horadaron la piedra, las lágrimas del rey que se incrustaban, ¿no?, en las piedras, dejando una huella. Lo mismo, sus manos apoyadas dejaron un grabado.
a mí me viene, ¿no? Pienso en todo lo que dejaron los mayas, los aztecas, como en esculturas, en pinturas rupestres, ciudades perdidas en la selva, pirámides, ¿no? Es todo ese legado que nos cuentan la historia. Y muchas se refieren siempre a la serpiente emplumada, Sí. en cada templo, en cada palacio. Cuando llegó a un sitio que llamaban Coapa, los hipócritas hechiceros vinieron a su encuentro, aparentando disuadirlo del viaje que emprendía. Quetzalcóatl, ¿dónde vas? ¿Por qué abandonas a tu pueblo?, le preguntaron, a lo que respondió majestuosamente el rey. Ahora nadie podrá impedirlo, ni vosotros que lo causasteis. Voy a Tlapayán, a donde me llama el sol. Ve, enhorabuena. Pero déjanos la sabiduría de las artes para fundir la plata, para labrar las piedras preciosas, para tejer plumajes y decorar vasijas. Bueno, este otro sitio, Coapa, también proveniente de la misma lengua nativa, significa lugar o nido de culebras. Los hechiceros, siempre hipócritas, mentirosos, embusteros, aparentan disuadirlo de los pasos que está dando Quetzalcóatl. Y el rey intenta sostener su majestuosidad, su honor. Si no obstante haya perdido, Considera que es justo abandonar el pueblo. No se siente más preparado. Trono, haya perdido su ciudad, pero no pierde su majestuosidad de rey. Y estaba recuperando su sabiduría, ¿no? Un poco como en una fase ya de reflexión. De recupero también de los sentidos, ¿no? Había perdido los sentidos con la embriaguera, ahora está recuperándolos. Por eso la pregunta, ¿dónde vas? Y él menciona a Tlapayán, también proveniente del náhuatl, que significa el lugar del color. Entonces, Quetzalcóatl, quitándose las muchas y preciosas joyas labradas que llevaba, las arrojó en una fuente, como lo hace el día con las estrellas de la noche, y dijo: ahí están mi riqueza y mi sabiduría, tomadlas. Más adelante, el viaje fue difícil y hosco. Las sierras del volcán y la Sierra Nevada con sus altos picos blancos cerraban el paso hacia el mar, y los pajes que la acompañaban, todos enanos y corcoveados, fueron muriendo de frío y de cansancio. En esta parte ya nos estamos, ¿no?, acercando al final. Hay esta frase con la que empieza el vocabulario: como lo hace el día con las estrellas de la noche. Una comparación entre el rey, como si fuera el día, y las joyas preciosas, sus joyas, comparadas con las estrellas de la noche. Una linda comparación. Y el viaje es siempre difícil, tiene que atravesar toda la sierra para llegar al mar. Y ahí, acompañado siempre con sus pajes, vasallos, ya cansados y, como dice, corcoveados, que después tenemos que corregir, nos falta una E, corcoveados. Sí. Y justamente van abandonándolo también al rey, van muriendo por estos motivos. Quetzalcóatl siguió solo hasta las riberas del horizonte, en donde comienza la línea del mar. Hizo construir una balsa formada de culebras, entró en ella y se asentó como en una canoa, y se fue por el mar navegando, hasta que se perdió a los ojos de los hombres. Y así, como se ignora de dónde vino, no se sabe para dónde se fue. Y así termina nuestra historia con la salida de Quetzalcóatl. Dice que va hacia las riberas del horizonte, quiere decir que está mirando a la línea que marca el mar, entre el mar y el cielo, que construye una balsa con culebras. Esto es un poco mitológico, ¿no? Pensarlo así, para desaparecer
cuando ya se pierde a la vista de quienes habían quedado observándolo. Ignorar es no saber, y justamente dice eso, que se ignora hacia dónde se dirigía. Y bueno, esta frase que nos hace también pensar, Nivia, en una curiosidad que podemos agregar, otro de los datos que siempre aportamos a los chicos, que él se dirigió hacia el mar, construyó esta barca con serpientes y navegó rumbo al sol. Desapareció en el horizonte. Exacto, y así prometió a los toltecas que volvería en un año, que en náhuatl se dice Seacat, que puede significar algo en su calendario, en sus rituales. Sí, como un año señalado en el Exactamente, y dijo que iba a regresar específicamente a Tollán a vengarse por esa traición que había sufrido. Por todo lo que había sucedido. Uh-huh. Sí, hay diferentes versiones sobre la salida, sobre la partida de Quetzalcóatl y cómo terminó. Uh-huh. Una de ellas dice que exactamente cuando se pierde en el horizonte, allí nació una estrella que es Venus, que después viene se lo compara con Venus también. Sí, que viene asociada siempre a esta deidad. Y prometió regresar para appunto, no? Come si dice, vendicarsi su venganza. Y es una de las coincidencias que después se asociaron a la idea de que cuando llegaron los españoles a México, sí, en el año 1519, Hernán Cortés se confunde con Quetzalcóatl, o sea, los nativos lo toman como el regreso de Quetzalcóatl. Es una hipótesis, es solo una curiosidad, una hipótesis que nosotros no hemos podido tampoco confirmar, pero es una hipótesis. ¿Y por qué? Porque regresa también, o sea, llega Hernán Cortés más o menos en el mismo lugar de donde salió Quetzalcóatl. Aparte la vestimenta, el color de piel, digamos, todo lo que para los nativos era extraño, ¿no? Sí, recordemos que viene descrito Quetzalcóatl como un hombre blanco, exacto, de cabellera rubia, que era igual a los españoles que estaban llegando con sus escudos brillantes, o sea, toda una vestimenta que hacía recordar un rey. Justamente todas estas coincidencias con los presagios hicieron pensar a estas civilizaciones en el regreso de su rey. Entonces, entre olmecas, mayas, mixtecas, toltecas, y así llegamos hasta los aztecas, rendían culto recordando a Quetzalcóatl en su momento de apogeo, como gobernante, político ejemplar, un héroe civilizador, inventor del calendario, descubridor del maíz, maestro agricultor, inventor del arte de fundir metales, tallista de piedras preciosas, juez y jurista, y Dios unificador de... Así lo describían en todas las culturas, y resulta por esto también enigmático que tenga más o menos las mismas características a través del tiempo y en toda la región de Mesoamérica. Sí. Y entonces llegamos al final de esta lectura. Esperamos vuestros comentarios, indicaciones, y que les haya gustado. Sí, por supuesto. Esa es la intención cada vez que adaptamos una narración, en este caso una leyenda, para compartir con ustedes. Y ahora, Nivia, a la próxima. Podríamos ver qué nos dice nuestra Interrogamos a la mochila. Veamos. No. ¡Qué locura!